Normas de auditoría generalmente aceptadas. Sección 706. Párrafo de énfasis en un asunto y párrafos sobre otros asuntos en el informe del auditor independiente. Esta sección establece las comunicaciones adicionales en el informe del auditor cuando éste considera necesario. 1. Llamar la atención de los usuarios a un asunto o asuntos presentados o revelados en los estados financieros que son de tal importancia que son fundamentales para el entendimiento de estos mismos por parte de los usuarios. O 2. Llamar la atención a cualquier asunto o asuntos distintos a los presentados o revelados en los estados financieros que son pertinentes para el entendimiento de la auditoría, de las responsabilidades del auditor o del informe del auditor por parte de los usuarios. Esta sección tiene vigencia para auditorías de estados financieros por los periodos terminados el o con posterioridad al 31 de diciembre del 2017. El objetivo del auditor en esta sección, habiéndose formado una opinión sobre los estados financieros, es llamar la atención del usuario cuando a su juicio sea necesario informar 1. Un asunto que, aunque apropiadamente presentado o revelado en los estados financieros, este es de tal importancia que es fundamental para el entendimiento de los estados financieros por parte del usuario. O 2. Como fuera apropiado cualquier otro asunto que sea pertinente para el entendimiento de la auditoría, de las responsabilidades del auditor o del informe del auditor por parte del usuario. Párrafos de énfasis en un asunto en el informe del auditor. El párrafo de énfasis en un asunto es un párrafo incluido en el informe del auditor requerido por las NAGAS o que es incluido a discreción del auditor y que se refiere a un asunto que está apropiadamente presentado o revelado en los estados financieros, que, a juicio del auditor, es de tal importancia que es fundamental para el entendimiento de los estados financieros por parte del usuario. Cuando el auditor incluye un párrafo de énfasis en un asunto en el informe, este debiera a. Incluirlo inmediatamente después del párrafo de la opinión del informe del auditor. b. Utilizar el título énfasis en un asunto u otro título apropiado. c. Incluir en el párrafo una referencia clara al asunto enfatizado y respecto a dónde pueden en los estados financieros encontrarse revelaciones pertinentes que describan en detalle el asunto. Y d. Indicar que la opinión del auditor no se modifica en relación con el asunto enfatizado. Situaciones en las cuales un párrafo de énfasis en un asunto puede ser necesario. 1. Una incertidumbre relacionada con el resultado futuro de un litigio importante o acción regulatoria inusual. 2. Una catástrofe mayor que tuvo o continúa teniendo un efecto significativo sobre la situación financiera de la entidad. 3. Transacciones significativas con partes relacionadas. 4. Hechos posteriores inusualmente importantes. Párrafo sobre otros asuntos. Un párrafo sobre otros asuntos es un párrafo incluido en el informe del auditor requerido por las NAGAS o que es incluido a discreción del auditor y que se refiere a un asunto distinto a los presentados o revelados en los estados financieros que, a juicio del auditor, sea pertinente para el entendimiento de la auditoría, de las responsabilidades del auditor o del informe del auditor por parte del usuario. Circunstancias en las cuales un párrafo sobre otros asuntos puede ser necesario. 1. Pertinente al entendimiento de la auditoría por parte de los usuarios. 2. Pertinente al entendimiento de las responsabilidades del auditor o del informe del auditor por parte del usuario. 3. Informar sobre más de un juego de estados financieros. 4. Incluir un párrafo sobre otros asuntos en el informe del auditor. La ubicación de un párrafo sobre otros asuntos depende de la naturaleza de la información a ser comunicada. Cuando se incluye un párrafo sobre otros asuntos para llamar la atención de los usuarios a un asunto pertinente a su entendimiento de la auditoría de los estados financieros, el párrafo se incluye inmediatamente después del párrafo de la opinión y de cualquier párrafo de énfasis en un asunto. Comunicación con los encargados del gobierno corporativo.
Si el auditor espera incluir un párrafo de énfasis en un asunto o un párrafo sobre otros asuntos en el informe del auditor, éste debiera comunicar a los encargados del gobierno corporativo respecto a esta expectativa y el lenguaje propuesto para este párrafo.